En lo profundo de una sierra de Tamaulipas, fuera del mapa y del sonido de las carreteras, hubo un pueblo que dejó de ser simplemente un lugar y se convirtió en un misterio que durante décadas se alimentó de rumores. Algunos lo llamaron Yab-Bua, otros documentos lo nombran Yaba-Bua, Yababa o Yab-Waya. Esa incertidumbre sobre el nombre es la primera pista de por qué lo que pasó allí se convirtió en leyenda. Los archivos son fragmentos, las crónicas son ecos y la red, años después, ensambló piezas que no siempre encajaban. Esta es la reconstrucción cuidadosa de lo que las fuentes contemporáneas y los documentos posteriores permiten afirmar con mayor y menor grado de certeza sobre lo que muchos han llamado la secta más perturbadora de México. Llegué a esta historia porque como investigador lo que más me interesa no es el morbo, sino entender cómo una comunidad entera pudo aceptar, normalizar y participar de prácticas que terminaron en tragedia. Empezaré con el contexto. Un pueblo agrícola, aislado, sin caminos pavimentados ni luz eléctrica constante, compuesto por alrededor de 50 personas según los recortes de prensa contemporáneos. Un lugar donde las prácticas de espiritismo y las tradiciones locales, mezcladas con memorias de creencias prehispánicas, formaban parte del paisaje cultural. Ese aislamiento y esa dependencia mutua, por comida, por canal de agua, por palabra, crean condiciones en las que las narrativas poderosas pueden arraigar con más facilidad. Fue en ese escenario donde, a inicios de la década de 1960, aparecieron dos jóvenes foráneos, Magdalena y su gemelo Alazar, en algunas fuentes escrito Elazar, Soles, procedentes de Monterrey, según testimonios recogidos en los archivos. Magdalena tenía 16 años al comienzo de los hechos. Esa edad debe mantenerse presente cuando hablamos de su figura, menor de edad en términos legales y vulnerable en el plano social. Los hermanos llegaron pidiendo comida y un lugar donde quedarse. No entraron como pastores ni como políticos. Vinieron con historias, con objetos rituales, con la promesa de poderes que conectaban el espiritismo urbano con símbolos heredados del pasado indígena. ¿Cómo se produjo la conversión de una comunidad normal en un culto cerrado? Las fuentes contemporáneas describen una técnica que combinó actuación, herramienta química y significados simbólicos. Primero, el teatro. Los hermanos ofrecían ceremonias que incluían pintura corporal, plumas y cantos que resonaban con imágenes prehispánicas. Eran performances pensadas para crear asombro, para hacer creer que esos jóvenes cargaban una autoridad espiritual distinta. Junto a eso había pócimas, mezclas presentadas como remedios o vehículos de comunicación con espíritus, que según testigos estaban dosificadas con cannabis. La combinación funcionó en dos frentes. Por un lado, las drogas reducían la resistencia crítica, por otro, el espectáculo ritual reforzaba la idea de lo sagrado. Poco a poco, Magdalena y Alazar pasaron de huéspedes a figuras de liderazgo. No solo hablaban en público, actuaban como intermediarios entre el mundo humano y lo sobrenatural, reivindicando reencarnaciones o figuras sagradas, según Elazar lo proclamaba en algunas entrevistas posteriores. Su poder, sin embargo, no quedó completo sin un brazo material que lo aplicara con fuerza. En ese punto, entran en escena dos hombres locales, Santos y Catano Hernández, hermanos nacidos en la propia comunidad. Las fuentes señalan que, inicialmente, su papel fue de protección o de mano de obra. Más tarde, se convirtieron en ejecutores, en el aparato coercitivo que permitió que las prácticas del grupo escalaran. Esa escalada tiene un patrón que repiten muchos cultos coercitivos, rituales que van de lo simbólico a lo real.
violencia que se naturaliza por la repetición, transgresiones incrementales que con el tiempo son aceptadas como parte del orden ritual. Según los recortes de prensa de 1963 y declaraciones policiales, el grupo estableció un recinto de culto en una cueva en la montaña, a la que la prensa se refirió como el templo. Allí se celebraban ceremonias mensuales que, según documentos y testimonios, pasaron de sacrificios de animales a sacrificios humanos. Las fuentes contemporáneas describen que en esos ritos se extraía el corazón de la víctima y que parte de la sangre era incorporada a la pócima utilizada por los asistentes, un gesto que aparece en diferentes versiones como acto de consumo simbólico o, según algunas declaraciones, de ingestión literal. Esas afirmaciones requieren cuidado al transmitirlas. Están presentes en recortes y en el expediente policial, pero los detalles sobre la frecuencia exacta, la metodología precisa y quién participó activamente varían entre fuentes. Donde los documentos son consistentes es en la existencia de rituales con daño humano y en la instrumentación de la violencia por parte de los líderes locales. En el interior de la comunidad hubo resistencia. No todos los habitantes aceptaron el nuevo orden. Héctor, que figura en los expedientes como exnovio o conocido cercano de la víctima, que luego sería clave en la denuncia, es quien da el paso que conduce al fin del grupo. Fuentes contemporáneas lo presentan como una persona que, tras presenciar o enterarse del ofrecimiento de una joven llamada Selena Silvana para ser sacrificada, denunció los hechos ante la autoridad. La dinámica que siguió es relevante. Primero una oferta voluntaria, según algunos testimonios. Luego, la intención de evitar que el ritual continuara por parte de un miembro que pudo arriesgarse a denunciar a un grupo poderoso. Sobre Selena, existe documentación que la menciona como la víctima que se confesó dispuesta a ofrecerse. Al tratarse de personas reales y de una historia que involucra muerte y supervivientes, es imprescindible mantener respeto y contener el relato en términos no sensacionalistas. Las fuentes policiales describen su asesinato como el punto de quiebre. Evitaré aquí descripciones gráficas que no aporten claridad y que, además, faltarían al respeto a las familias afectadas. La denuncia de Héctor llegó a manos del inspector Avalo G. Gómez, quien organizó la intervención. Las crónicas de la época y una entrevista posterior al caso con el reportero Bill Starr dan cuenta de una operación que terminó en un enfrentamiento armado. Los partes de la policía y los periódicos relatan disparos, muertes durante la refriega y la detención de numerosos implicados. Los números que aparecen en las fuentes varían. Algunos recortes contemporáneos hablan de alrededor de 40 personas arrestadas en la redada. Otras fuentes posteriores reducen o alteran esas cifras. En cuanto a condenas, hay un recorte que registra la cifra de 12 condenados tras el proceso judicial. Otras versiones mencionan cantidades distintas. Lo responsable frente a esa dispersión documental es presentar los rangos con su atribución, según el recorte de prensa X o de acuerdo con el expediente IGU. En este caso, podemos decir que la intervención policial terminó con detenciones masivas, algunas muertes en el enfrentamiento, el hallazgo de restos en la cueva y la posterior quema o destrucción del templo por parte de las autoridades, según constan los reportes de 1963. Una vez desarticulado el grupo, la historia no terminó, se fragmentó y se rehizo en la memoria pública. En los años que siguieron, periódicos locales, revistas especializadas en fenómenos extraños y décadas después, sitios web y blogs fueron añadiendo capas a la narración. En 1963, los recortes de prensa ofrecían una línea relativamente coherente, aunque con limitaciones informativas.
En años posteriores, apareció una pieza en la revista Fate que abordó el caso desde un ángulo sensacionalista, e incluso retazos de esa publicación parecen haber alimentado artículos y entradas en sitios angloparlantes. En la primera década de los 2000, blogs que reciclan historias extrañas y foros comenzaron a reproducir la historia con variaciones. A veces se omitía al azar. Otras veces la edad de Magdalena era cambiada. En ciertos relatos se añadían motivaciones sexuales o elementos que carecían de respaldo documental. Wikipedia, tanto en inglés como en español, llegó a compilar versiones distintas, y en varios casos se observan ediciones que suman o restan nombres y detalles sin citar siempre las fuentes primarias. Esa deformación progresiva es un fenómeno que no es exclusivo de este caso, pero aquí provoca consecuencias concretas. La imagen pública de las víctimas y de los implicados quedó distorsionada, y algunos actores reales desaparecieron de la memoria mientras que se sobreexponían características irrelevantes o no verificadas. Un ejemplo de esa deformación es el tratamiento desigual de los hermanos Soles. En muchas versiones en línea aparece solamente Magdalena, retratada con un matiz sexualizado o demonizante. Al azar, pese a las referencias iniciales sobre su papel como proclamador de reencarnaciones, fue omitido u oscurecido. Esa omisión cambia la lectura de los hechos. Un relato con una supuesta bruja solitaria tiene una carga simbólica distinta al de una organización encabezada por dos líderes que articulan discursos y prácticas en conjunto. Por eso es importante señalar que las fuentes contemporáneas señalan a ambos como fundadores del movimiento en la comunidad, y su presencia conjunta debe mantenerse como elemento central de cualquier reconstrucción seria. Otra deformación frecuente fue la adición de explicaciones sobre la sexualidad o la prostitución como motor del culto. Algunas crónicas sensacionalistas de la época o comentarios posteriores insinuaron motivaciones de ese tipo. En el análisis que he realizado y en los documentos a los que remiten los recortes de 1963 y las actas policiales, no hay evidencias sólidas que sostengan esas afirmaciones como hechos probados. Donde existen menciones a actos sexuales, aparecen como alegaciones en testimonios o como interpretaciones morales de periodistas de la época. Por tanto, deben tratarse como hipótesis o como reflejos del contexto moralista y homófobo de ciertos medios, no como explicaciones verificadas de los hechos. Señalar cuándo algo es una interpretación periodística y cuándo es una constatación policial es parte del deber de quien informa. Volvamos por un momento a la mecánica del control que operó en Yab Bua, porque entenderla ayuda a comprender por qué el fenómeno no fue simplemente la obra de malas personas. Primero, la conjunción de símbolos, la apelación a tradiciones locales y la promesa de acceso a lo sagrado. Segundo, el componente químico, administrar sustancias que mermaban la resistencia y la lucidez de los asistentes. Tercero, la instauración de rituales que, por repetición y por sanción social, terminaron por normalizar actos cada vez más graves. Y cuarto, la presencia de un brazo coercitivo, los hermanos Hernández, que aplicó violencia física a las decisiones del liderazgo ritual. Esa combinación crea lo que los psicólogos sociales llaman aislamiento social, presión de grupo y autoridad carismática, un cóctel que históricamente ha producido resultados trágicos en distintas latitudes. Cuando la policía llegó a la cueva, según las actas, se encontraron restos humanos y objetos rituales que la prensa describió como señales de prácticas extremas. Nuevamente, la manera responsable de exponer esto es afirmar lo que los documentos sostienen y marcar lo que no está documentado. Si hay registros de restos en la cueva,
si hay testimonio policial que da cuenta de prácticas de sacrificio, si hubo una quema del recinto. Pero las cifras exactas de víctimas que murieron por los rituales y el número de personas que fueron activamente ejecutoras o simples seguidores aparecen con discrepancias notables entre recortes, entrevistas y notas de revista. Por eso la reconstrucción que presento aquí mantiene una distancia entre lo comprobado y lo que algunas versiones amplificaron. Un punto esencial en la historia posterior es el papel del periodismo y la memoria digital. Artículos y blogs de principios de los 2000 retomaron el expediente y con frecuencia mezclaron fuentes. A veces citaban a Fate o a recortes sin diferenciar claramente qué provenía de archivos originales y qué era reinterpretación. Wikipedia, por su naturaleza colaborativa, mostró ediciones contradictorias que luego se estabilizaron en versiones que no siempre citaban el recorte de 1963, ni la entrevista de Bill Starr con el inspector Gómez. Esa dinámica de la desinformación no fue intencionalmente maliciosa en todos los casos. Muchas veces responde a la facilidad de copiar y pegar en Internet y a la falta de verificación rigurosa. Pero el resultado es el mismo. La historia del pueblo quedó cubierta por capas de rumores que han hecho más difícil para investigadores y familiares reconstruir una verdad precisa. Quienes sufrieron en Yab Bua merecen que sus nombres no se conviertan en mercancía de la curiosidad. Por eso, cuando las fuentes no son concluyentes, prefiero usar categorías claras. Según un recorte del periódico X de 1963, según la entrevista de Bill Starr con el inspector Gómez, según entradas en Wikipedia de fechas posteriores. Estos sellos de verificación ayudan a separar lo que es testimonio directo de lo que es reelaboración. También dejan en evidencia otra lección importante. Cuando las instituciones, prensa, archivos, plataformas colaborativas no sostienen la memoria con rigor, la historia se reduce a anécdotas útiles para sustentar un titular. Antes de seguir con el cierre, quiero detenerme en una cuestión que atraviesa todo el caso: la juventud y la vulnerabilidad. Magdalena tenía 16 años al inicio. Ese dato no debe usarse para criminalizar de modo simple ni para convertirla en chivo expiatorio del imaginario colectivo. Ser joven, en contextos de movilidad social limitada y en ambientes marcados por relaciones jerárquicas, no exime de responsabilidad ni absolve a nadie, pero contextualiza. Comprender la edad, la procedencia y la situación social ayuda a entender cómo se pudo convertir a alguien en líder carismática o en figura central de un fenómeno que sobrepasó a sus protagonistas. La investigación sobre Yab Bua choca además con problemas metodológicos típicos: archivos incompletos, testigos que desaparecen, recortes periodísticos con sesgo editorial y la pérdida de documentos oficiales. A ello se suma la reconstrucción tardía por parte de medios y aficionados al misterio. Frente a ese panorama, la única forma de avanzar es conservar una estrategia crítica, priorizar fuentes contemporáneas verificadas, anotar discrepancias y dejar constancia de las hipótesis no verificadas como tales. En la descripción del video dejaré una lista de referencias: los recortes de 1963, la entrevista de Bill Starr, la pieza en Fate, entradas de Wikipedia consultadas y algunos blogs relevantes, para que quien quiera profundizar pueda seguir la pista original y evaluar por sí mismo las pruebas. ¿Qué lecciones deja este caso entonces para nosotros como sociedad? Primero, que el aislamiento social y la precariedad son terreno fértil para que discursos extremos e instituciones informales saturen la vida cotidiana. Segundo, que la mezcla de simbolismo cultural, lo ancestral o lo místico, con prácticas coercitivas puede conferir una legitimidad aparente a actos que, en cualquier otro contexto, serían denunciados de inmediato. Tercero,
que la desinformación posterior puede reescribir la memoria de las víctimas y de los perpetradores, borrando matices y simplificando historias complejas en narrativas maniqueas que alimentan el morbo más que la comprensión. Y por último, que la investigación seria requiere paciencia, comparación de fuentes y un compromiso ético con las personas reales detrás de los titulares. Sé que el título de este video promete una etiqueta potente: la secta más perturbadora de México. Mantengo esa línea porque los hechos documentados, rituales con daño humano, el reclutamiento y la manipulación de una comunidad aislada, la presencia de ejecuciones y la destrucción del templo por parte de la autoridad, justifican la gravedad del calificativo. Pero esa afirmación va acompañada de matices. Esta fue una de las historias más perturbadoras documentadas en su época y región, y su carácter casi mítico en la memoria colectiva se debe tanto a la atrocidad reportada como a la forma en que la información se fragmentó y se amplificó después. Si esta reconstrucción te interesa y quieres que analicemos juntos otras historias donde la frontera entre mito y documento se desdibuja, suscríbete al canal ahora. En la descripción encontrarás enlaces a las fuentes principales que menciono aquí. Recortes de prensa de 1963. La entrevista de Bill Starr con el inspector Avalo G. Gómez. El artículo en Fate y varias ediciones de Wikipedia y blogs que ilustran cómo la narrativa cambió con el tiempo. Lee por tu cuenta, contrasta. Pregúntate siempre qué está probado y qué es interpretación. Para terminar, y antes de despedirme, quiero volver a la imagen inicial. Una comunidad en una montaña que perdió parte de su vida a manos de un relato que se volvió acción. Nada de lo que pasó en Yabúa es una excusa para el morbo. Es, más bien, una advertencia. Cuando la autoridad se construye sobre la performance y cuando la duda se sustituye por ritual, el precio lo pagan los más vulnerables. La memoria social tiene que ser cuidadosa. Guardar, investigar, contextualizar. Así, evitaremos que las tragedias se conviertan en simples historias para asustar en una noche, y haremos que las víctimas recuperen, al menos, la seriedad de su recuerdo. Si quieres consultar las fuentes y profundizar en los documentos que cité, encontrarás en la descripción una lista con los recortes y enlaces. Si crees que esta historia aporta algo a la conversación sobre credulidad, poder y memoria, compártela con quien pueda interesarle. Gracias por acompañarme en esta reconstrucción. Volveremos con más piezas donde intento separar la leyenda de la evidencia.